El mundo, en su constante movimiento, se enfrenta a desafíos sin precedentes. Las naciones, como las personas, pasan por tiempos de prosperidad y de crisis, pero siempre hay algo más profundo que puede sostenernos: la fe. México, un país de vasta historia espiritual, ha sido llamado por Dios para cumplir un propósito que trasciende lo terrenal. ¿Cómo podemos comprender el propósito divino para México y cómo se conecta con las profecías bíblicas? La respuesta radica en mirar hacia el pasado, hacia los momentos de intervención divina que nos han marcado. En la Biblia, Dios no solo habla de pueblos y naciones, sino que nos da pistas sobre cómo podemos entender las señales de los tiempos, los cuales son guiados por su voluntad infinita. En medio de las turbulencias que atraviesa el mundo, México no está solo. En sus raíces, la presencia de Dios siempre ha sido fuerte y clara, desde los momentos fundacionales hasta los actuales. Es un pueblo que, a pesar de las dificultades, ha mantenido viva la llama de la esperanza. Pero, ¿qué significa esto realmente para los mexicanos de hoy? La clave radica en una profunda comprensión espiritual. El llamado a la fe no es algo distante ni ajeno, sino una invitación personal y colectiva a regresar a lo esencial. Las profecías bíblicas hablan de naciones que son llamadas a cumplir un destino trascendental, y México no es la excepción. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos recuerda que, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta simple pero poderosa enseñanza nos invita a entender que la presencia de Dios está disponible para todos, siempre y cuando nos unamos en fe. México, como nación, ha sido bendecido con la presencia divina, y la Virgen de Guadalupe, como uno de los símbolos más significativos, es el reflejo de ese llamado. Su aparición en 1531 en el monte Tepeyac es un recordatorio de que, en momentos de oscuridad, Dios se manifiesta para guiarnos hacia la luz. Juan Diego, el humilde indígena que fue testigo de esta revelación, no solo escuchó la voz de la Virgen, sino que también vivió una experiencia transformadora que tocó a toda una nación. El mensaje que la Virgen le transmitió a Juan Diego es más que un simple mensaje de esperanza, es una invitación a la conversión. En palabras de la Virgen, ella dijo: «Escucha y ten compasión de mi corazón, que te ama y te ve con compasión». Estas palabras no solo eran para él, sino para todos nosotros. Esta es una invitación que sigue vigente hoy, un llamado a volver al corazón de Dios, a la humildad y a la fe sincera. Cuando reflexionamos sobre las Escrituras, podemos ver que las naciones no solo se definen por sus políticas o riquezas materiales, sino por su conexión espiritual con Dios. La historia de México está profundamente conectada con esa espiritualidad, y es en esa conexión donde podemos encontrar el verdadero propósito. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestro país y en nuestra vida diaria? La respuesta está en la oración. La oración no es solo un acto de palabras, sino una profunda rendición del alma ante la presencia divina. A través de la oración, nos abrimos al Espíritu Santo y permitimos que Él nos guíe en cada momento de nuestra existencia. A continuación, quiero invitarte a unirte en oración por México, para que esta nación siga siendo fiel a su propósito divino. Señor, te pedimos por tu bendición sobre México, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, se derrame sobre nuestras tierras y nuestros corazones. Que como nación podamos vivir en unidad y amor, fieles a tu voluntad. Te pedimos que la luz de tu presencia brille sobre nosotros y que como pueblo podamos ser un reflejo de tu amor y tu gracia. Amén. Esta oración es un pequeño pero profundo acto de fe, que no solo pide por la protección de nuestro país, sino por la renovación espiritual de todos nosotros. Que podamos vivir en paz, en unidad y en un continuo retorno a Dios, conscientes de su llamado. En momentos de incertidumbre, recordemos que la fe es lo que nos sostiene. Como escribió el apóstol Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nos reunimos en oración y en comunidad, estamos construyendo una nación que no se limita a lo material, sino que se eleva hacia lo divino. México está llamado a ser un faro de luz en el mundo, y esa luz proviene de una profunda relación con Dios. Así, en este viaje de fe,
Nunca estamos solos. Dios camina con nosotros, guiándonos paso a paso. A medida que profundizamos en nuestra relación con Él, descubrimos el verdadero propósito para nuestra vida y para nuestra nación. Que esta reflexión nos ayude a vivir con la certeza de que Dios, en su infinita misericordia, está siempre cerca, esperando que respondamos a su llamado. Que la luz de la Virgen de Guadalupe ilumine siempre nuestros caminos y que, como pueblo, nos levantemos en fe y esperanza para cumplir el propósito divino que se nos ha encomendado. La historia de la Virgen de Guadalupe es un testimonio vivo de la cercanía de Dios con su pueblo, una historia que sigue resonando en los corazones de millones de mexicanos, pero también en el corazón de toda la humanidad. En 1531, un humilde indígena llamado Juan Diego fue elegido para recibir un mensaje del cielo que cambiaría la historia de su nación. La aparición de la Virgen no solo fue un signo de esperanza para un pueblo que sufría, sino también un profundo recordatorio del amor y la compasión de Dios hacia todos sus hijos, sin distinción. La Virgen de Guadalupe, con su rostro lleno de ternura, no solo vino a consolar, sino a invitar a una conversión profunda, a un retorno a la fe auténtica, a la oración sincera. Cuando pensamos en la imagen de la Virgen, no podemos dejar de ver un símbolo de cómo Dios interviene en los momentos de necesidad. Juan Diego no era un hombre importante en los ojos del mundo, pero en los ojos de Dios, su humildad fue la que lo hizo digno de ser el instrumento para transmitir un mensaje celestial. La Virgen, al hablarle, le dijo: «Hijito mío, el más pequeño, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?». Estas palabras no son solo un consuelo para Juan Diego, son un consuelo para nosotros. En momentos de desesperación, de dolor, de duda, podemos recordar que Dios nos ve, que no estamos solos. Cada uno de nosotros es amado profundamente y a través de la oración y la fe podemos encontrar el consuelo que necesitamos. En los momentos de dificultad, como nación, México ha sido testigo de la cercanía de Dios. La Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo religioso, sino un recordatorio de la continua presencia de Dios en nuestras vidas. Un llamado a acercarnos más a Él. Pero, ¿cómo vivimos este mensaje en nuestro día a día? ¿Cómo podemos, en medio de nuestras vidas cotidianas, sentir la cercanía de la Virgen y de Dios? La respuesta está en la oración, en la práctica diaria de acercarnos a Él con fe y humildad. En la tradición cristiana, la oración es el medio por el cual nos conectamos con lo divino. La oración no es solo un acto de palabras, sino un acto de apertura del corazón. Así como Juan Diego se abrió al mensaje de la Virgen, nosotros debemos abrirnos a la voz de Dios, que siempre está hablando en lo profundo de nuestro ser. En este sentido, quiero invitarte a que en este momento tomes un tiempo para reflexionar y orar. No se trata de una oración vacía, sino de una oración sincera donde puedas hablar con Dios desde lo más profundo de tu corazón. Que en tu oración puedas encontrar consuelo, dirección y paz. Puedes decir: Madre Santa, tú que escuchas nuestros dolores, mira con compasión a México y a todos tus hijos. Ayúdanos a encontrar la paz que solo tú puedes dar. Guía a nuestra nación hacia la unidad y la fe para que como pueblo podamos cumplir el propósito divino que nos has confiado. Esta oración es una forma de abrirnos al mensaje que la Virgen de Guadalupe nos ha dejado, un llamado a la conversión, a la esperanza y al amor incondicional. La historia de Juan Diego y la Virgen es también un recordatorio de que Dios no hace distinción entre grandes y pequeños, entre ricos y pobres. En su plan divino, todos tienen un lugar y su amor no conoce fronteras. Cuando reflexionamos sobre esta verdad, surge una pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Dios como lo hizo Juan Diego? ¿Estamos dispuestos a escuchar su llamado, incluso cuando nos parece que el mundo está lleno de ruido y distracciones? Esta es una cuestión que requiere una reflexión profunda. La conversión no es un acto momentáneo, sino un proceso continuo. La Virgen de Guadalupe nos invita a renovar nuestra fe, a regresar al corazón de Dios, a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. La verdadera conversión comienza en el corazón, en la disposición a cambiar nuestras vidas y a vivir según los principios del Evangelio. En este proceso de conversión, la Virgen nos ofrece su maternal intercesión. Ella es nuestra guía, nuestra consoladora, y está siempre dispuesta a ayudarnos en los momentos difíciles. En los momentos de oración, podemos sentir su cercanía, podemos experimentar su amor que nos cubre con su manto.
La historia de la Virgen de Guadalupe no es solo una historia del pasado, es una historia viva, que sigue resonando en nuestros corazones. Y es, al mismo tiempo, una invitación a vivir de acuerdo con el mensaje que ella nos ha dejado. Un mensaje de fe, de esperanza y de amor. En nuestras vidas, al igual que Juan Diego, estamos llamados a ser instrumentos de ese amor divino. Estamos llamados a vivir nuestra fe con humildad, a servir a los demás y a compartir la paz que hemos recibido. Para concluir, quiero dejarte con una reflexión profunda tomada de las Escrituras. En el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Estas palabras son un recordatorio de que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, siempre podemos confiar en la victoria de Cristo. La Virgen de Guadalupe, como Madre amorosa, nos recuerda esta victoria y nos invita a vivir con esperanza, con fe y con la certeza de que, como nación y como individuos, estamos llamados a cumplir un propósito divino. Que al igual que Juan Diego, podamos escuchar y responder al llamado de Dios, sabiendo que Él camina con nosotros, hoy y siempre. La oración es una herramienta poderosa, un medio que nos conecta con lo divino. A través de ella, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que nos rendimos ante la voluntad de Dios, permitiendo que Él obre en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente orar? La oración no es simplemente una lista de peticiones, es una conversación profunda con el Creador, un espacio donde podemos ser sinceros, donde nuestro corazón se abre sin reservas. En momentos de dificultades, como los que enfrenta México hoy en día, la oración se convierte en un refugio. Pero ¿cómo podemos hacer de la oración algo más que una práctica rutinaria? La clave está en la sinceridad y en la humildad con la que nos acercamos a Dios. Cuando nos dirigimos a Él, debemos hacerlo con un corazón dispuesto a escuchar y a ser transformado. No se trata solo de pedir, sino también de escuchar. El Salmo 34:17 nos dice: «Claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias». Este versículo nos recuerda que, en medio del dolor y la angustia, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Sin embargo, también debemos estar dispuestos a recibir su respuesta, incluso si ésta no es la que esperábamos. La oración se convierte entonces en un acto de confianza plena en Dios, sabiendo que Él siempre nos guiará hacia el camino correcto. En la vida de los santos encontramos ejemplos hermosos de oración sincera y profunda. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió una vida de total rendición a Dios, confiando plenamente en su voluntad. Su oración más conocida, el Cántico de las Criaturas, no es solo una alabanza a Dios, sino una profunda reflexión sobre la conexión entre la creación y el Creador. Francisco entendió que en la oración no solo se recibían bendiciones, sino que uno mismo se transformaba acercándose más a la voluntad divina. De manera similar, México como nación también está llamado a esa transformación. En los momentos de incertidumbre, la oración colectiva puede ser una poderosa herramienta de renovación. Es importante que no solo oremos individualmente, sino que también nos unamos como pueblo. La oración comunitaria tiene un poder especial. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que juntos podemos encontrar consuelo en Dios. De hecho, la Biblia habla claramente sobre el poder de la oración en comunidad. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice: «De cierto os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». Mateo 18:19. Esta cita no solo nos anima a orar en unidad, sino que nos recuerda que, cuando nos unimos en oración, estamos alineados con la voluntad divina y nuestras peticiones son escuchadas. Es aquí, en la oración, donde México, como nación, puede encontrar la dirección espiritual que necesita. Es posible que en momentos de crisis sintamos que nuestras oraciones no son suficientes o que Dios no está respondiendo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4:6-7: «No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios, a confiar en su paz que supera todo entendimiento. En este contexto, podemos hacer una oración por México pidiendo la intervención divina para traer paz, unidad y prosperidad. Señor, hoy venimos ante ti, humildemente, pidiendo que escuches nuestra oración por México. Te pedimos que sanes nuestra nación, que nos guíes por el camino de la unidad y el entendimiento. Derrama tu paz sobre nuestros corazones y ayúdanos a vivir en armonía. Que cada ciudadano, cada familia, sienta tu presencia y protección. En tu nombre, Señor, confiamos. Amén. Esta oración no es solo un acto de súplica, sino un reconocimiento de que solo a través de la oración constante y sincera podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. No se trata de una solución inmediata, pero sí de una confianza profunda en que al orar con fe estamos permitiendo que Dios sobre nuestras vidas. En la vida diaria, podemos aplicar este principio de oración al enfrentar nuestros propios desafíos. ¿Cuántas veces hemos recurrido a Dios en momentos de desesperación o duda? La oración es, en muchos sentidos, un refugio y una fuerza que nos sostiene. No se trata solo de pedir por nuestros problemas, sino de rendirnos completamente a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. La paz que proviene de la oración es un tipo de paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Esta paz, como la describe el apóstol Pablo, guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Nos permite vivir en medio de las tormentas de la vida con una serenidad que solo Dios puede ofrecer. En este sentido, la oración se convierte en una práctica diaria de fe y confianza. A medida que oramos, nos vamos transformando, y México, como nación, también se va transformando, alineándose cada vez más con los propósitos divinos. Así como la oración individual tiene el poder de sanar y restaurar nuestras vidas, la oración colectiva tiene el poder de sanar y restaurar una nación. A través de la oración, podemos invocar la paz, la unidad y la prosperidad para nuestro pueblo. Al final, recordar que la oración es nuestra herramienta más poderosa, no solo en los momentos de dificultad, sino también en los momentos de alegría. Debemos recordar que la oración es un medio para fortalecer nuestra relación con Dios. Que como pueblo y como individuos podamos vivir en una continua práctica de oración buscando siempre la voluntad de Dios, confiando en su providencia y recibiendo su paz. Las Escrituras nos ofrecen un mensaje claro y profundamente consolador. Dios siempre está con nosotros, especialmente en los momentos de prueba. En 2 de Crónicas 7:14, Dios nos promete: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo es un recordatorio de que la restauración es posible, que a pesar de las dificultades que enfrentamos, siempre hay esperanza en Dios. La restauración, tanto personal como colectiva, comienza con un paso: la conversión. La conversión no es solo un cambio superficial, sino un retorno profundo al corazón de Dios, un reconocimiento de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de su gracia. México, como nación, ha pasado por muchas pruebas a lo largo de su historia, pero en cada una de esas pruebas ha habido una oportunidad para volver a Dios, para buscar su rostro y permitirle sanar nuestras tierras. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de restauración. Uno de los más poderosos es el de San Agustín, quien pasó gran parte de su juventud buscando respuestas en lugares equivocados. Fue solo cuando se enfrentó a su propia fragilidad y se humilló ante Dios que experimentó una verdadera transformación. En sus confesiones, Agustín describe cómo una voz lo llamó a leer las Escrituras y al hacerlo, encontró en ellas la paz y la sabiduría que tanto había buscado.
Esta historia nos recuerda que la restauración no es algo que podemos alcanzar por nuestra propia fuerza. La gracia de Dios, al igual que en el caso de San Agustín, es la que nos levanta y nos guía en el camino hacia la sanación. México, en su lucha por encontrar la paz y la prosperidad, debe entender que la restauración no es solo un esfuerzo humano, sino un acto de rendición ante la voluntad de Dios. Dios ha prometido sanar nuestra tierra, pero para que esa sanación ocurra, debemos dar el primer paso: humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. La conversión no es fácil, y muchas veces nos cuesta dejarnos llevar por la voluntad divina. Pero como nos enseña el Evangelio de San Mateo, la verdadera grandeza viene de la humildad. En Mateo 18:3, Jesús nos dice: «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Esta enseñanza nos invita a un acto de pureza y sencillez, a dejar atrás las complicaciones del orgullo y la autosuficiencia. Solo cuando nos acercamos a Dios con un corazón puro y dispuesto, podemos experimentar la transformación que Él tiene preparada para nosotros. México también está llamado a esta transformación. En medio de sus desafíos, la nación tiene la oportunidad de rendirse ante la voluntad de Dios, de buscar su rostro y de permitir que Él guíe el destino de su pueblo. Es fácil caer en la desesperación cuando las cosas no van como esperamos, pero las Escrituras nos enseñan que, incluso en los momentos de mayor dificultad, Dios está trabajando en nosotros. La restauración es un proceso, y a veces ese proceso implica atravesar momentos de prueba. Sin embargo, en cada prueba, Dios está presente, guiándonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. El profeta Isaías también nos habla de esta restauración en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es una promesa de esperanza. Nos recuerda que cuando confiamos en Dios y esperamos en Él, recibimos la fuerza necesaria para superar cualquier desafío. México, como nación, está llamado a esperar en el Señor, a confiar en su plan divino y a permitir que Él nos dé la fuerza para superar nuestras dificultades. La restauración, entonces, no es solo una cuestión de sanación física o material, sino también espiritual. La verdadera restauración comienza en el corazón cuando nos volvemos hacia Dios con fe y humildad. En este proceso, la oración juega un papel crucial. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que nos permite alinearnos con su voluntad. Es a través de la oración que pedimos por la sanación de nuestra nación, por la restauración de nuestras tierras, pero también por la restauración de nuestro corazón. En este momento, quiero invitarte a orar por México, a pedir la restauración divina para nuestra nación. Señor, te pedimos que sanes nuestra tierra, que devuelvas la paz y la prosperidad a nuestro pueblo. Que como nación podamos volver a ti con humildad y fe, buscando tu rostro y siguiendo tu voluntad. Te pedimos que guíes a nuestros líderes y a cada uno de nosotros, para que en nuestra vida diaria podamos ser instrumentos de tu paz. Que a través de tu gracia podamos experimentar la restauración que solo tú puedes dar. Amén. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiendo que Él obre en nosotros y a través de nosotros. La restauración comienza con un acto de fe, un acto de humildad. No solo pedimos por lo que necesitamos, sino que también nos rendimos ante la sabiduría divina, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La restauración de México es posible, pero solo si estamos dispuestos a dar ese primer paso, humillarnos, orar y buscar el rostro de Dios. La promesa de sanación es nuestra, pero debemos responder a ese llamado con fe y esperanza. Que este tiempo sea un recordatorio de que, en todo momento, Dios está trabajando en nosotros y en nuestra nación. Que al buscar su rostro, podamos experimentar una restauración profunda y duradera. Al contemplar la vida de México, podemos ver que su historia está marcada por momentos de profunda crisis,
pero también por momentos de gran fe y esperanza. En cada uno de esos momentos difíciles, la presencia de Dios ha sido palpable, como una luz que nunca se apaga, aunque a veces parece oscurecerse por el dolor y la lucha. México, al igual que muchas naciones, se encuentra en un proceso de transformación constante. Pero al igual que en la vida de un individuo, la restauración de una nación no es un proceso fácil ni inmediato. Requiere paciencia, fe y un corazón dispuesto a seguir la voluntad divina. A veces, el sacrificio precede a la redención, y es importante comprender que en ese sacrificio hay un propósito que nos lleva a algo mucho más grande, la paz y la unidad en Cristo. La vida de Cristo, marcada por el sacrificio supremo en la cruz, nos enseña que solo a través de la entrega total a la voluntad de Dios podemos experimentar la verdadera redención. No podemos olvidar que la redención no solo se refiere a lo personal, sino también a lo colectivo. Así como Jesús sacrificó su vida para redimir a la humanidad, cada uno de nosotros está llamado a ofrecer sus sacrificios por el bien de otros, por el bien de la comunidad y en particular por el bien de nuestra nación. México, como pueblo de Dios, está invitado a seguir este camino de sacrificio, no de una manera desesperada o vacía, sino con la certeza de que a través de la entrega total, la nación experimentará una transformación profunda y duradera. En la historia de los santos, vemos ejemplos de sacrificios que, aunque dolorosos, trajeron frutos abundantes. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, experimentó una profunda conversión después de sufrir graves heridas en una batalla. Durante su recuperación, dedicó su vida a la oración, la reflexión y, finalmente, al servicio de Dios. Su sacrificio no fue en vano. A través de su sufrimiento, Ignacio fue transformado y, en última instancia, se convirtió en un instrumento de renovación espiritual para miles de personas. La historia de San Ignacio nos recuerda que, en los momentos de sufrimiento y sacrificio, Dios está obrando en nosotros, transformándonos, haciéndonos más fuertes y más capaces de cumplir con nuestra misión en este mundo. De igual manera, México, al atravesar tiempos de prueba, está siendo transformado. Cada sacrificio, cada momento de dolor y dificultad puede ser un paso hacia la redención y la restauración de la nación. La clave está en cómo respondemos a esos desafíos. Si respondemos con fe y confianza en Dios, podemos estar seguros de que la redención llegará. La Biblia nos enseña que el sacrificio siempre tiene un propósito divino, incluso si no podemos comprenderlo completamente en el momento. En Romanos 8:28 San Pablo nos recuerda: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados». Este versículo nos da esperanza. Nos recuerda que incluso los momentos más oscuros de nuestra vida y de nuestra nación tienen un propósito. México está siendo llamado a cumplir un propósito divino, y aunque el sacrificio puede ser doloroso, podemos confiar en que Dios lo usará para el bien de su pueblo. La nación mexicana, con su rica historia espiritual, está destinada a ser un faro de esperanza y fe. Pero, como pueblo de Dios, es necesario que, al igual que Cristo, estemos dispuestos a cargar con nuestras cruces y seguir el camino que Él nos ha trazado. El sacrificio que se nos pide no es en vano, trae consigo una bendición mucho mayor. No debemos temer al sacrificio, sino abrazarlo con la fe de que Dios nos dará la fuerza para perseverar. Pero el sacrificio no es solo un acto personal, es un acto que tiene repercusiones para todo un pueblo. Al igual que un pequeño sacrificio personal puede transformar la vida de una persona, un sacrificio colectivo tiene el poder de transformar una nación entera. México está llamado a vivir este sacrificio colectivo, no solo a nivel individual, sino como una nación unida en fe y esperanza. En este camino de sacrificio, es fundamental que busquemos la presencia de Dios en todo momento, que nos apoyemos en la oración y en la comunidad. La oración nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en los momentos de mayor dificultad. A través de la oración, podemos pedir la fuerza para seguir adelante, para hacer los sacrificios necesarios por el bienestar de nuestra nación y de nuestras comunidades. A continuación, te invito a orar por México, a ofrecer tus sacrificios y oraciones por la sanación
y la restauración de nuestra nación. Señor, hoy venimos ante ti pidiendo que nos des la fuerza para llevar nuestras cruzas con esperanza y fe. Te pedimos por México, que en medio de nuestras luchas podamos encontrar la unidad y la paz que solo tú puedes dar. Ayúdanos a vivir como un pueblo dispuesto a sacrificarnos por el bien común para que podamos ser un reflejo de tu amor y tu gracia. Que a través de nuestra entrega, nuestra nación experimente una renovación profunda y duradera. Amén. Esta oración es un acto de fe y confianza en que a través del sacrificio y la rendición a la voluntad de Dios, México podrá alcanzar la paz y la restauración que necesita. Que como pueblo sigamos el ejemplo de Cristo y de los santos, sabiendo que el sacrificio, aunque difícil, siempre da lugar a una gloria mucho mayor. Que al abrazar nuestra misión colectiva, podamos ser testigos de la transformación que Dios desea para nuestra nación.